Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está, ahora sí, parece. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, ok. Ya, muy bien. Probando audio siempre. Probando audio. Ok, entonces podemos dar inicio a nuestra clase de hoy. Bien, para eso compartimos pantalla. Hoy es un día histórico, ¿no? Hoy día goleamos a Ecuador. Bien, entonces nos alistaremos para la previa. Bien, bien, entonces ahí vamos. El partido empieza a las 4. Y a las 4. Bien, entonces, a ver, empecemos. El día de hoy haremos una introducción a las integrales triples. Pero un poco terminemos este asunto de los momentos y centros de masa. Ya, pero para eso creo que, bueno, necesito compartir pantalla, ¿no? Ya, creo que ahora sí. Estamos compartiendo pantalla. Ya, el asunto era que la densidad se define ya para regiones planas como asumiendo que fuera una lámina, ya, esta región en el plano, entonces masa sobre área sería la densidad. La densidad en un punto sería pues, ya, esta región, casi pues, esa región casi es un punto. Entonces en ese sentido es el límite, ¿no? El límite. Entonces la densidad en un punto. Por ejemplo, podemos particionar la región. ¿Ya? Podemos particionar la región en cuadrículas y calcular la densidad de cada cuadrícula, ¿ya? En un punto central. ¿Ya? Además, conocemos el área de cada cuadrícula. Entonces, tengo la densidad, tengo el área, entonces ahí está, miren. Tomo el punto central como un representante de todos, ¿no? De todos. Como es infinitesimal, esta densidad es como que si fuese, a nivel infinitesimal, el cuadradito es homogéneo a nivel infinitesimal, ¿no? Eso es lo que estaría diciendo acá. Ahí está, diferencial o el área infinitesimal. Entonces, si así aproximamos la masa del rectangulito, la masa del rectangulito aproximando ahí. De manera similar, ¿no? Si hacemos con cada cuadradito o cada rectángulo, podemos calcular una masa aproximada, ¿ya? De la región plana, ¿no? Un latón puede ser. Y así hacemos ya refinamiento, cada cuadrícula es más pequeña, entonces es como tomar pues en vez de ya K por L rectángulos, hacer que K y L tiendan a infinito. Entonces tomaría el límite y se forma una suma de Riemann. Y tendremos en el límite la masa del latón, que tiene esa forma, ¿no? Entonces sería, entonces, la masa estaría dada por esta integral doble. Bien, entonces ahí en la figura se tiene una lámina de forma triangular. Determine su masa conociendo su densidad. Bueno, el anterior
el anterior proceso deductivo establecía pues que la masa es la integral de la densidad, ¿cierto? La densidad, la integral de la densidad, la diferencial de área, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer luego es integrar la densidad, ya conociendo el área de la región. Bien, entonces, es ya nuestra fórmula. La densidad es x por y, ahí está x por y, listo. La región D, ahí está, la región D está definida. La región D, ahí está. La región D está definida como x de dónde a dónde varía, y de dónde a dónde varía. Entonces, convenientemente consideramos que x varía de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1 varía la x. Y varía de esta recta ya hacia la otra recta. Así varía pues de la recta 1 menos x, ¿cierto? Hasta la recta y igual a 1. Entonces, y hasta la recta y igual a 1. Bien, entonces, por eso que tenemos planteado este integral doble con los correspondientes límites de integración. Como sabemos, de acuerdo a los teoremas, ya, de acuerdo a los teoremas, integramos uno por uno, ¿no? Desde la integral interior, ya, ahí está, integramos con respecto a y primero, y cuadrado sobre 2, evaluamos de 1 menos x a 1, queda esto, nuevamente seguimos integrando y así llegamos al valor, ¿no? Numérico de la masa. Bien, entonces, de esa manera se calcula la masa. Los momentos. ¿Ya? Se define el momento de esta masa puntual con respecto a la recta L de este modo, ¿no? El momento respecto a la recta L, la masa por la distancia. Bueno, en este caso falta poner la D. ¿No? Este sería, pues ahí está la distancia D. Listo, eso es con respecto a una masa puntual. De manera similar, considerando esta región como un material, un latón nuevamente, entonces particionamos y así, ¿no? Por ejemplo, acá está un pedacito, una masa infinitesimal, ya. Podemos tomar un punto, ¿no? Representativo, por ejemplo, el punto central, un punto representativo, ahí está, ya, que pertenece al rectángulo RIJ, rectángulo RIJ. Entonces el rectángulo RIJ, este es el punto central de RIJ. Y ya, el punto central, ya, distancia a la recta, al eje X sería pues aquí, ¿no? Y, no, la distancia Y, ¿cierto? Y la distancia Y, la segunda coordenada. Bien, entonces de esa manera el momento de ese punto, de esa masa puntual a esta recta, estaría dado, pues, ¿no? Por esta relación, la distancia por la masa. Entonces ahí está la distancia, ¿no? La distancia, ya, esta sería la distancia. La masa estaría dada por densidad por área. Densidad por área. Entonces este de acá sería, pues, ya, esa región rectangular visto ya como una masa puntual. Claro, es un elemento así infinitesimal, ¿no? Casi un punto. En ese sentido, este sería su momento. Una masa puntual respecto al eje X. Este sería su momento. Y así pues podría calcular con respecto a otro rectángulo, e ir sumando ya los momentos. O sea, acá hay una suma de momentos, ¿no? Suma de momentos. En I y en J.
¿ya? En I y en J. Tomo límite y tengo entonces el momento de todo el material respecto al eje X. Entonces esto sería PMX, ¿no? El momento respecto al eje X y al momento de ese material. De manera similar, el momento respecto al eje Y. La distancia sería pues aquí, ¿no? La distancia X, ¿no? Esta distancia es X. Ahí está la distancia X y J. X y J. O la masa, ahí está la masa, basada en esta idea, ¿no? Basada en esta idea, masa por distancia a la recta. Esto sería, bien. Nuevamente, sumamos con respecto a cada rectangulito, tomamos límite y obtenemos el momento. El momento respecto al eje Y. Entonces tengo los momentos respecto al eje X, respecto al eje Y. Ya, pero cada límite, o sea, cada límite es, como ya sabemos, una integral. Acá está I, miren, se ha convertido en I. Acá rho X, Y, ahí está rho X, Y. Diferencial de área, ahí está, ¿no? Ya sí, ¿no? Entonces, y acá también, ¿no? Entonces todo deviene en integral, sumando momentos. La integral es una máquina sumadora. Estamos sumando momentos. Y acá, momento con respecto a X, con respecto a Y. Bien, sigamos. Centro de masa. Centro de masa se define ya, de esta manera, ¿no? En el plano. Centro de masa. Momento sobre masa, momento sobre masa. ¿Ya? Para la coordenada X y la coordenada, los componentes, ¿no? X y Y, ¿no? Ejemplo, tengo acá. Hay el centro de masa de esta lámina triangular de vértices, ¿ya? 0, 1, ahí están de vértices que están acá. La función densidad es esta de acá, la función densidad, como verá. Bueno, entonces la masa es la integral de la función densidad. Muy bien. La masa, la integral de la función densidad, donde la región, ¿ya? La región está descrita de esta manera, ¿no? X varía de 0 a 1, ahí está, X varía de 0 a 1, Y varía ¿no? Acá del piso, o sea, del eje X hacia la recta, ¿no? Hacia esa recta. ¿Ya? Que despejado Y es 2 menos 2X. Listo. Integramos primero respecto a Y, ¿ya? Por Y es el que varía de 0 a la recta, 2 menos 2X, ¿no? Listo. Integramos, liquidamos Y, queda X. X. Nuevamente integramos respecto a X y queda 8 tercios. Tenemos la magnitud de la masa. ¿Ya? Tenemos la magnitud de la masa, 8 tercios. Falta calcular los momentos. Momentos respecto a X, respecto a Y. Ahí está la fórmula del momento, ¿no? La fórmula del momento. El momento sobre la masa, ¿no? Ahí está la fórmula, está arriba. Momento respecto a Y sobre la masa. Ahí está. Entonces calculamos esta integral. Como tengo la densidad, entra X multiplicando y tenemos esto. La región D es la misma, ¿ya? Con la misma descripción de 0 a 1 y de 2 menos 2X. Ya, la masa, conocemos su valor, 8 tercios, se invierte, 3 octavos, listo. Calculamos la integral. Nuevamente, como ya sabemos, ya se integra respecto a Y y evaluamos, ¿no? Evaluamos. Liquidamos Y, queda así, ahora X. Liquidamos X y queda 3 octavos. Entonces tengo el momento, ya, bueno, tengo ahí la componente X del centro de masa. Falta Y, de manera similar, ¿no? Momento con respecto a X, ¿cierto?
sobre la masa. La región es la misma, los límites de integración lo mismo. Ahora la función de densidad queda multiplicado por y. Nuevamente integramos respecto a y, acá está. Evaluamos en los límites de integración y me reduce esto. Integramos nuevamente con respecto a x y arroja 11 sobre 16. Estas son las coordenadas del centro de masa. Como era de esperar, ¿no? Las coordenadas del centro de masa están por ahí. Ok. A ver, otro ejemplo. La densidad en cualquier punto sobre una lámina semicircular es proporcional a la distancia del punto al centro del círculo. Ahí el centro de masa de la lámina. Ya, la densidad es proporcional ¿a qué? Ya, a la distancia de cualquier punto al centro del círculo, ¿no es cierto? Esta es la distancia de cualquier punto al centro, ¿no? Que es el 0, 0. Entonces está bien, ¿no? Proporcional a la distancia del punto al centro del círculo. Bien, entonces tenemos ahí establecido ya pues la densidad. Entonces este sería pues el punto, ¿no? X, Y. Entonces la distancia es proporcional a la distancia. Esta es la constante de proporcionalidad. Entonces, ok. Ya, la masa, como sabemos, es la integral de la densidad. Ahí está, integramos esto. La masa es la la integral de la densidad. Y ya. Para integrar esto, pasamos a coordenadas polares, como verán, ¿no? Esto de acá es x cuadrado, y cuadrado es r cuadrado. Entonces queda una r. Queda una r. Entonces todo esto de acá se reduce a una r. Entonces ahí está, r, queda r. Luego el jacobiano, no se olviden ahí, el jacobiano, ¿no? Entonces, r por r hace r cuadrado. Este sería el jacobiano. Una r. Bien, entonces, ya está transformado. Acá r cuadrado, diferencial de r, diferencial de teta. Pero, r ¿de dónde a dónde varía? R varía de 0 a a. De 0 a a. Ya, entonces tenemos que r varía de 0 a a. Está, ¿no? Acá. Este puntito, ¿no? R, 0. Este puntito, es sí, ¿no? Hasta a. Entonces, máximo valor de a es acá sería, ¿no? A. Distancia. Y y el ángulo teta varía pues desde aquí, toma esa posición, sigue esa posición, luego aquí, y luego acá el ángulo, va girando, ahí está el ángulo, y hasta aquí posición límite, hasta pi, de 0 a pi, de 0 grados a 180. Bien, entonces, de esa manera está descrita la región en coordenadas polares. Integramos, es fácil, esta integral, ya, r cubo sobre 3, ¿no? Evaluado en a, queda a cubo sobre 3. Luego evalúo, ya, bueno, casi nada hay que evaluar, ¿no? Y así, este sería el valor. Ya, valor numérico en la masa. Y aquí hay de x. Ya, ¿qué hay de x? Bueno, se ve, ¿no? Por la simetría de la región, ¿no? X va a ser 0, ¿no? Por la simetría. Por la simetría. Va a ser 0. Ya, luego falta y raya. Ya, el momento con respecto a x sobre la masa. Bueno, la masa ya lo conocemos. Al final lo podemos reemplazar. Y acá queda así, ¿no? La R, ¿quién es? Perdón, Y, ¿quién es? Y es R seno de teta. Pasamos a coordenadas polares.
La densidad, como ya sabemos, es KR. Jacobiano, ahí está la R, jacobiano, listo. La misma región, de 0 a A, vale R, ya, varía R, teta varía de 0 a pi. Integramos, primero con respecto a R, queda así, miren ahí está, ¿no? R, otra R, y otra R, R cubo, seno. Integramos primero con respecto a R, queda esto, luego con respecto a teta, queda así, y finalmente sustituimos el valor de m que digamos y tendremos esto de acá. Es decir, así tendremos el centro de masa, ¿ya? De esa región, ¿no? Cero, está en el eje Y, por lo visto, ¿no? En el eje Y está el eje Y está el centro de masa. Veamos a nuestro objetivo, a ver, las integrales triples. Las integrales triples. Bien, como ya sabemos, ya. Ahora, primero voy a hacer una presentación acerca de las transformaciones que voy a usar en esta parte del curso. Defino la transformación cilíndrica de esta manera, ¿no? Una región de R3 se transforma en una región de R3. ¿Y aquí es lo que hago, no? Lo estiro un poco, golpeo a los costados, lo redondeo y se convierte en un cilindro. ¿Ya? Entonces esto de acá es como una cosa plástica, ¿ya? Golpeo por aquí, lo jalo, etcétera, etcétera, y se convierte en este cilindro. Bien, eso es lo que hace la transformación T. Hace una deformación continua, ¿ya? Hace una deformación continua, la transformación T. Bien. Tenemos eso, la deformación continua. Y ya. Donde interviene, pues, en este mundo, en este lado, ¿no? R, teta y Z. Miren, está R, teta y Z, los ejes de coordenadas. Este sistema es ortogonal, como podrán ver. ¿Ya? Sistema es ortogonal. Este también es ortogonal. Entonces tengo un par de, bueno, sistemas ortogonales tengo. ¿Ya? Repito, este eje es ortogonal a este eje y el de arriba es ortogonal a los de abajo, y en ese sentido, ¿no? Sistemas ortogonales. Por ahora no interesa realmente la demostración de esa ortogonalidad, pero son ortogonales. Bien. Hablo de ortogonalidad porque aquí hay vectores dirección, ¿no? Uno que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia acá y otro que apunta hacia allá. Acá también hay unos vectores. Ya, pero eso lo veremos más adelante, en otro tópico, cuando veamos coordenadas curvilíneas, una generalización de todo esto, ¿no? Pero por ahora nos interesa la transformación cilíndrica. Bien. Tenemos esto. A ver. Ya, la transformación cilíndrica. Miren, a ver, unos comentarios sobre las transformaciones. Ya, imaginemos que tenemos aquí nuestro plano. Ahí está nuestro plano. Ok. Y acá tengo también el mismo plano. El mismo plano R2. Y ya. Sucede que esta región lo podemos llenar, lo podemos cubrir de muchas maneras, ¿no? Decía que podíamos cubrirlo mediante, por ejemplo, mediante rectángulos. Mediante rectángulos. Y así, entonces cubrirlo todo esto de acá mediante rectángulos.
¿ya? Así como los ladrillos, ¿no? De una casa, hablando de temblores, ¿ya? Temblores y terremotos. Entonces, de esa manera queda cubierto todo esto de acá. Pero también podríamos cubrirlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Rectángulos así de ese tipo, ya. O también podría ser con otras figuras, pero algo que lo llene, algo que lo llene. Por ejemplo, ¿con qué podría ser? A ver, en este caso, un rectángulo de dimensiones así, ¿no? A, B, donde A sea diferente de B. Entonces podría llenarlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Con, en este caso, cuadraditos, ahí está, cuadrados. A con A, está puro cuadrados. Y así. Entonces puedo rellenarlo con cuadraditos. Entonces hay muchas maneras de rellenarlo. Y tal vez, por ejemplo, podría también rellenarlo con otras figuras, mire. A ver, por ejemplo, podría ser una figura así, ya, una figura así, con objetos triangulares, mire. Ya, se dan cuenta. O sea, con estas figuras triangulares podría llenar todo, con estas figuras. Entonces, con rectángulos, con cuadrados y con triángulos puedo llenarlo. Entonces, hay muchas maneras de llenar R2. R2. Muchas maneras de llenar R2. Entonces, R3 también se puede llenar de muchas maneras. R3, ¿se dan cuenta? Se puede llenar de muchas maneras. Entonces, usted imagínese pues una caja, ¿no? Que sea pues así, ¿no? R3. Pues vamos a ver la idea. R3 también lo podemos llenar de muchas maneras. A ver, ¿cómo podría ser llenar todo el espacio R3? R3 lo podría llenar, a ver, de esta manera. A ver, voy a dibujar mejor así. R3. Y entonces, R3, ya, por ejemplo, con este punto, empiezo acá con una esfera. Ya, una esfera, miren. Y aumento de radio, otra esfera. Aumento de radio, otra esfera. Aumento de radio, otra esfera. De tal manera que todas, entonces así, haciendo crecer los radios de las esferas, puedo cubrir todo R3 con esferas, como pueden ver, ¿no? Pero también podría cubrirlo con, ya, también podría cubrir, ya, todo el espacio con ladrillos. Ahí está, mire, ahí está con ladrillos. De esta forma, ¿no? Ya por sí, con cubos, ya. Entonces, con estos cubos, ya, puedo llenar todo R3. Todo R3 puedo llenarlo con cubos. Acá con esferas y acá con cubos. Y así también podría llenar pues, el espacio con ¿qué? Con otros objetos geométricos, ¿no? Por ejemplo, con cilindros. Tengo acá un cilindro. Primero un cilindro, ¿no? Que parezca un palito ahí. Un palito ahí está. Luego hago crecer ya, listo. O sea, bueno, prácticamente crea un cilindro infinito, ¿no? Infinito, ¿ya? Infinito para arriba y para abajo. Entonces va creciendo hacia afuera, y luego sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, y así de esta manera con cilindros podríamos cubrir todo R3. Ya, hay una teoría matemática que hace estas cosas, se llaman las foliaciones. Foliaciones. ¿Ya?
foliaciones. Es como las cebollas, ¿no? Como cebollas, ahorita las cebollas van cubriendo, ¿no? R3 con capas. Entonces algo así, ¿no? Entonces el mundo, el universo, que sea pues un encebollado. Algo así. Entonces, foliaciones. Entonces hay teorías matemáticas que de alguna manera se estudian desde estas perspectivas. Entonces, lo que digo es que acá este elemento de R3 ya se convierte mediante una transformación continua en este cilindro. Bien. Aquí, por ejemplo, si quiero localizar un punto desde esta perspectiva, ¿qué hago? A ver acá. Quiero llegar a este punto. Entonces, ¿qué hago? La teoría me dice, ¿no? Vaya en dirección del eje X, porque ¿qué significa X, Y, Z? Significa desplace una distancia X, por eso ponen esto. Y luego desplace una distancia Y, por eso esto de acá. Y luego verticalmente una distancia Z. Entonces sus coordenadas son X, Y, Z. Estos números caracterizan el punto en este sistema. Pero si abandonamos el sistema, nos vamos a las cilíndricas. Acá cada punto de R3 está en un cilindro. Repito, cada punto de R3 está en un cilindro. Entonces este punto P está en un cilindro. Este punto P está en un cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá. Cilindro. Recorremos aquí un radio R. Ya, hasta ahí. Un cilindro tiene radio, entonces usamos el radio. Y aquí. Luego, subimos esta longitud de acá, esta de acá, Z. Listo. Ya estoy en el punto P. Dos movimientos. Por acá, y ya estoy en P. ¿Se dan cuenta? Y así, pues. Bueno, es una manera de decir con estas ecuaciones. Ya. Una manera de decir. Ya tenemos eso. A nivel de X sería por acá, ¿no? Esta longitud, ¿no? X acá. R coseno, R seno, y ahí está, y llegar aquí, ¿no? Y luego Z. Cada punto. Entonces, lo que está X y Y son las coordenadas polares en el plano. Y Z, Z son ya, pues, la extensión al espacio. Ambos comparten el mismo Z. Si despejo R, θ y Z, tengo esto de aquí. Entonces tengo acá. Despejo R, θ y Z, tengo esto de aquí. Entonces hay una equivalencia, ¿no? Los puntos de aquí corresponden acá. Los puntos de aquí para allá, así. Una transformación 1, 1. Ya, ahí 1, 1. Una biyección se establece ahí. Puntos ahí de la transformación. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros simplemente es la parte del cálculo, ¿no? Ya, entonces estas son las fórmulas que me ligan coordenadas polares, ya, en el espacio, ya, con las coordenadas cartesianas en el espacio, ya. Usualmente llamadas coordenadas cilíndricas, porque acá en el piso es una circunferencia, ¿no? Pero en el espacio ya se convierte en un cilindro. Y entonces, ya acá tengo pues la transformación. La transformación sería esta de acá. X, Y y Z. ¿Ya? X, Y y Z. Bien. Pero una transformación tiene su jacobiano. Y ya sabemos calcular jacobianos, ¿no? Jacobiano es la gradiente de X, la gradiente de Y gradiente de Z. Entonces, gradiente de X, gradiente de Y,
gradiente de z, ¿ya? Se deriva x con respecto a r, a teta y a z. Se deriva y con respecto a r, a teta y z. Se deriva z con respecto a r, a teta y z. Tenemos esto de acá, como usted ya sabe. Se calcula este determinante y mira, da r. Allá el jacobiano, en el plano es r y en el espacio también es r. El jacobiano de una transformación cilíndrica es r. Qué interesante. Ahora vayamos a la transformación esférica, que también será de utilidad para este tópico. De manera similar, ¿no? Acá, como ya dije, ¿no? El espacio R3 se puede describir con rectángulos, perdón, con paralelepípedos como este o con esferas. Entonces a cada punto de este objeto ya le corresponde un punto aquí. También es 1 a 1 la relación. Entonces ahí están las fórmulas de transformación que me permite pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas y recíprocamente, ¿no? Ahí está, fórmula de transformación. X, Y, Z, ya. Despejo, ρ, teta y phi. Ahí está, ρ, teta y phi. Para las coordenadas esféricas, bueno, estamos usando ρ, ya. Estamos usando ρ. Ya, veamos cómo se han obtenido estas fórmulas. Ya, cómo se han obtenido. En principio, veamos aquí. Defino un punto P en la, bueno, como veremos pues acá, ¿no? Por aquí. Bueno, entonces acá un punto de acá le corresponde un punto aquí. Le corresponde un punto en la esfera. Y ya, entonces un punto en la esfera. ¿Cómo es eso? Bien, entonces ubicamos ahí. Acá es una esfera, un octante, y ahí, ¿no? Entonces tengo acá este punto. Ya. Del punto este de acá al origen tenemos el radio, ρ. La distancia me está dada por un ρ. Ya, este de acá. Este de acá. Esta es la longitud de ρ, el radio de la esfera. Radio ρ. Bien, este radio hace un ángulo con respecto al eje X. Ahí está el ángulo que hace con respecto al eje X. El ángulo, como ve, le estoy llamando phi. Acá está, ¿no? Phi. Bien, entonces, ya la distancia de este punto al eje Z, este de acá, ¿cuánto mide? Ahí está, ρ seno de phi. Entonces esta longitud vale ρ seno de phi. Oiga, pero esta longitud de acá también es esta de aquí. También es esta misma. Porque acá se proyecta el plano XY. Y así tengo pues que este también vale ρ seno de phi. Ahora, ¿cuánto mide esta distancia de acá? Entonces ahí viene la X. Entonces acá, ρ seno de phi, que es lo que mide acá, por el coseno de teta. Ahí está. De manera similar, ρ seno de phi por el seno de teta, que es esta longitud, para Y. Entonces ahí tengo acá. Ρ seno de teta. Y la longitud Z, entonces desde el origen hasta ¿cuánto mide esta altura? Usando el ángulo phi, será pues, ¿no? Ρ coseno de phi. Entonces de esa manera pues se obtienen esas ecuaciones, ¿ya? Que ligan coordenadas cartesianas con coordenadas esféricas, ¿ya? Las coordenadas esféricas, ¿no? Definen, ¿no? Están ahí los puntos ρ, teta y phi. Las coordenadas ρ, teta y phi. No olvidemos eso, ese orden, ρ, teta y phi. Teta es el que está en el piso, ¿no? En algunos libros van a encontrarlo al revés. Ya depende de cada libro, pero el que está en el piso es la segunda componente, ¿no? ¿Quién va primero? Ρ.
que es el radio. Segundo, va el ángulo que está en el piso. Y tercero, va el ángulo que está haciendo con el eje Z. Y en ese orden, ¿no? Y ya, luego, y puedo despejar, ¿no? Rho, teta y phi. Puedo despejar, ya listo, está despejado. Y entonces son las ecuaciones equivalentes, ¿no? Me permiten ir de un espacio a otro. Y ahí lo dejamos esa parte. Bien. Como tenemos definida ya la transformación, esto de acá es X, ya está deducido. Esto de acá, componente Y, ya está deducido. El componente Z, ya está. Entonces puedo calcular el jacobiano de T. Puedo calcular el jacobiano de T. Y con esto de acá, calculo el jacobiano de la inversa, ¿no? Pero por propiedades sabemos que basta conocer un jacobiano para conocer el jacobiano del otro, ¿no? Son inversos. Y entonces jacobiano de T. Jacobiano de T, ¿no? Derivo gradiente de X. Ahí está, mire, gradiente de X, todo eso, esa línea. La primera fila son los componentes de la gradiente de X. Y derivo con respecto a ρ, deja esto. Derivo con respecto a teta, ahí aparece el menos seno, ¿no? Derivo con respecto a phi y aparece el coseno. Ahí está el gradiente, ¿no? Segunda línea es gradiente de y. Derivo y con respecto a ρ, ahí está. Con respecto a teta, ahí está. Con respecto a phi, esto de acá. Gradiente de z. Derivo con respecto a ρ, ahí está. Derivo con respecto a teta, 0. Y derivo con respecto a phi, menos ahí está. Calculo este determinante, 3 por 3. Este sería pues el jacobiano. Menos ρ cuadrado por seno. ¿Ya? Este es el jacobiano. Bien, tiene propiedades geométricas interesantes, pero eso se ve en un curso de geometría diferencial de superficies, que sería otro curso, ya, en alguna facultad de matemáticas. Bien, entonces tengo las transformaciones y sus correspondientes jacobianos. Entonces, bien, los jacobianos. Ahora veamos un poco más. Mire, acá tengo un sólido, y lo que hago es particionar, pues, ¿no? Hago particiones, ¿ya? Así como cuando nosotros particionamos una región en el plano, entonces formamos, ¿no? Particionamos. A partir de acá, ¿no? Así, ¿no? Particionamos acá abajo, particionamos así, ¿no? Entonces, estas particiones se encuentran aquí, ¿no? Se cruzan aquí en la región y aparece pues esta malla. Acá también, ¿no? Acá particionamos el eje Z, particionamos aquí el eje X, particionamos así, listo. Entonces, queda pues, juntando esas particiones, aparecen pues los primeros cubos, estos de acá, ¿no? Estos cubitos aparecen. Entonces, cada cubito es como ladrillos dentro de la superficie, ¿ya? Ya, como ladrillos dentro de la superficie. Bien. Pero si lo vemos como superficie, ¿no? Pero si lo vemos como un sólido, ya pues serían acá estos ladrillitos, ¿ya? ¿Usted sabe cocinar? Bueno, si sabe cocinar, entonces recuerde cómo se hace un caucau. Coge una papa, ¿ya? Entonces corta por aquí, corta por acá, corta por acá, corta, y entonces la papa queda
en forma de cuadraditos. ¿Se da cuenta? Esa es una partición. ¿Ya? Entonces una papa ya pues, puede convertirlo pues, en un exquisito plato de caucao, haciendo unos cortes adecuados. ¿Con qué papa se hace un caucao? ¿Alguien sabe? Pues hay 3.000 variedades de papa, según como pude averiguar cuando una vez fui a uno de esos eventos de mixtura, ya era en conmemoración de la papa, y decían pues que había 3.000 variedades de papa. 3.000 variedades. Cuando va a la sierra, ahí pues cada región tiene su variedad particular, ¿no? Bien, entonces, ha sido particionado este sólido. Bien, entonces extraemos uno de esos ladrillitos, a ver, ahí está. Entonces tiene pues su largo, su ancho y su altura, ahí están sus dimensiones. Delta de XY, delta de YJ, delta de ZK. Entonces puedo hablar de su volumen. Puedo hablar de su volumen, ahí está, de su volumen. Bueno, en cada ladrillito, bueno, puedo definir un punto. Por ejemplo, podría ser el punto central, ya, el punto central, que llamaré X sub I y E sub J, Z sub K, ya, en ese pedacito de ladrillito, que le llamo D, I, J, K. Y ya. Y como es un sólido, en este caso, como la papa que les mencioné, podría decir pues que en cada punto de la papa hay una densidad, ¿no? Hay cierta densidad que puedo llamarle por F, X sub I, Y sub J, Z sub K. Entonces puedo hablar de la densidad de la papa y, bueno, y en cada punto tendría pues la función densidad ahí, la función densidad, ¿no? Entonces tengo la densidad en cada puntito del cubito y tengo los volúmenes. Entonces ya pues, de acuerdo a las fórmulas, sabemos la densidad es ya masa sobre volumen, entonces puedo definir este concepto, ¿no? Está la densidad por el volumen, tengo la masa. Ahí está. La densidad por el volumen, tengo la masa de este ladrillito. Entonces ahí tengo la masa de cada uno. Entonces, si sumo la masa aproximada de cada ladrillito, ¿ya? De cada trocito de papa, por decir, entonces puedo sumar, ahí está la suma, en IJK, porque son 3 particiones. Entonces, tengo pues un valor aproximado. Este sería el valor aproximado de la masa, solamente la sumatoria. Si tomo límite, ahí tengo la igualdad, ¿no? La masa total. Eso significa pues que cada trocito cada trocito de las papitas de caucao se hacen más pequeñitos. Ya no va a aparecer caucao, ¿no? Sino un puré. Un puré. Bien. Tomando límite, entonces, llegamos a esta figura, la masa. Bueno, he preferido usar la densidad, ya un poco la física, para poder presentar la necesidad de la integral triple. Pues como ven, nuestras 3 sumatorias en el límite van a definir una suma de Riemann y así aparece pues la integral triple como una necesidad de modo natural. Entonces la densidad nuevamente es la integral, la masa es la integral de la función densidad, como podrá ver. Entonces una integral triple puede representar, por ejemplo, pues masa y otras cosas más, ¿no? Que requieran pues 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones, un sólido.
Bien, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, sabemos en el proceso constructivo que es diferencial de volumen, ¿no? Ahí está, mira, diferencial de volumen. ¿Ya? Un volumen infinitesimal. Bien, entonces, ha nacido la integral triple y como sabemos, eh, ya, como sabemos, las propiedades son similares a las de otras integrales. La constante K, mire, la integral triple de K, todo eso, y sale la constante. Bueno, eso es evidente porque, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá está K, suponiendo que está aquí, K. Entonces, esta K sale de la sumatoria, ¿no? Porque sale de todas las sumatorias, sale aquí, y luego sale aquí, y luego sale aquí. Entonces, finalmente va saliendo de las sumatorias y arriba acá. Pero también sabemos que la constante sale de un límite. Los límites también tienen esa propiedad. Y así pues. Entonces, esa propiedad se hereda, ¿no? Hereda y ya. Por eso la constante, estando acá, sale fuera. Basado en las propiedades esenciales de las sumatorias. Las sumatorias también son lineales, ¿no? Sumatoria de una suma es suma de sumatorias. Entonces aquí está, ¿no? F más G. Entonces, ¿no? La suma de F más G es suma de F, suma de G, viendo que la integral es una máquina sumadora. Y aquí, ¿no? Integramos sobre la región D. Entonces, simplemente es integrar sobre D1 y D2, donde D1 y D2 sería, pues, en la unión conforman a D. ¿Ya? Siempre que la intersección sea diferente del vacío, sea igual al vacío. Bien. A ver, veamos esta parte. Tengo acá dos superficies, mira, acá tengo una superficie, ok, o sea, voy a presentar el teorema de Fubini que me motiva a calcular, las integrales triples en general, porque ya hice la presentación, ¿no? Esta es la integral triple, pero ¿cómo se calcula? ¿Ya? ¿Cómo se procesa el valor numérico? Y entonces aquí tengo un par de superficies, esta de acá una superficie que le llamo Z igual a trinche 2, ¿no? Trinche 2. Y esta de acá, otra superficie, ahí está un trinche 1. ¿Ya? Parece un trinche, ¿no? Como la que usa el diablo. Entonces acá tengo esta superficie y esta superficie. Bien, entre ambas superficies pasamos planos que cortan y así tengo este sólido, el sólido llamado D. Entonces la integral triple actúa sobre un sólido, como ya sabemos, ¿no? La integral triple actúa sobre un sólido. Estoy en el espacio, ¿no? X, Y, Z. Entonces, el sólido D. Integral de volumen sería esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Acá, volumen, ya, volumen R3 de un subconjunto de R3 y así. Y ya. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene? Ajá. El teorema de Fubini nos dice, pues, que hay que hacer una descripción de la región D. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, Z varía de esta superficie a esta superficie. O sea, Z varía de la superficie trinche 1 a la superficie trinche 2. Está aquí, ¿no? Entonces Z varía de esta superficie a esta superficie. Está dicho acá. Por eso integramos primero respecto a Z2. Perdón, respecto a Z.
Después integramos respecto a Y. La proyección de las superficies, porque se corta con un plano, entonces tengo esta curva y esta curva. Y entonces define la curva phi 1 y phi sub 2. Entonces Y se integra respecto a phi 1 y phi 2. Phi 2. Y X de A a B se proyecta haciendo para acá, para allá. Bueno, esta es la clásica, ¿no? Ya, cuando tenemos, pues, en otras palabras, esto es equivalente, ¿no? A que todo el sólido se está proyectando en el plano XY. Entonces, prácticamente el sólido se proyecta sobre el plano XY. Este sería lo que se logra, ¿no? Claro, se puede proyectar sobre el otro plano frontal, YZ, o sobre el plano XZ. Pero en principio, cuando se proyecta al plano XY, tenemos esto de acá. Lo más usual, ¿no? Ya, ¿y cómo se calcula este integral? Primero integramos respecto a Z. Pues acá está, ¿no? Acá está Fubini. Fubini nos dice, oiga, primero calcule este integral. Z. Entonces, donde haya Z, integre y evalúa en estos límites. Y así desaparece Z. Una vez que desaparece Z, ahora trabaje con la otra integral, con este de acá. Y así desaparece Y. Y una vez que desaparece Y, le va a quedar todo en función de X. Entonces integra de A a B. Listo. Termina integrando respecto a X. Y así pues queda calculado la integral de volumen, ¿no? Respecto a la región D. Ahora, este de acá puede ser pues la densidad, ¿no? Entonces sería querer calcular pues la masa de este objeto sólido. Ya, entonces la integral triple. Ya, entonces veamos aquí un ejemplo. Evaluar la integral triple. Y también hay que evaluar la integral triple. Si considere, si quiere, una densidad, lo que aparece dentro, ¿no? Pero el sólido es la región D. El sólido es la región D. Ya, ¿dónde ahí está el sólido, ¿no? Descrito, ¿no? Z vale 0. Ya, o sea, acá el piso, ¿no? El piso. Z igual a A. Ahí está el techo, miren, Z igual a el techo. Es un plano, ¿no? Plano. Pero cortado por X más Y, miren, cortado por X más Y. Ahí está esa línea. Es un plano, ¿no? Esa línea se levanta y define el plano. Luego, el plano X igual 0, ¿no? X igual 0 es el plano YZ. Y igual 0 es el plano XZ. Y así. Entonces, A y B mayor que 0. O sea, estoy en el primer octante. Entonces, ya, estos datos describen el sólido D. Listo. Bien. Acá está, ¿no? X varía de 0 a B, Y varía, ya, del piso, no, perdón, acá, Y varía, necesitamos esto de acá, Y de dónde a dónde varía. Y varía desde aquí, estoy en el piso, hasta esta curva. Listo, por eso la curva Y igual B menos X. Y Z varía del piso al techo, o sea, de 0 hasta techo es ¿no? Ese plano. 0 hasta. Entonces, acá tenemos una descripción de de la región D.
Entonces podemos integrar. Entonces la integral esta de acá se convierte en lo siguiente, ¿no? Z varía de 0 a A. Ahí están, de 0 a A. Ya vamos ahí. Y ¿de dónde a dónde? Y varía de 0 a B menos X. Ahí está B menos X. X varía de 0 a B. Muy bien, integramos respecto a Z primero. Z de adentro a Z, 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 listo. De 0 a A. Listo. Bueno, aquí va a quedar, entonces va a quedar Z se hará A, acá aparece A y acá aparece A. Va a quedar acá 2X, ¿no? 2X, 3Y, todo eso. Sale A. Bien, ya estoy con dos integrales. Ahora integro respecto a Y. Integro respecto a Y. Bueno, ya más o menos estamos familiarizados, ¿no? Faltó papel, miren. Entonces, sigo integrando ahí arriba esto de aquí. Arribamos a esto, este valor numérico. Entonces, uno por uno va integrando y arribamos ese valor. ¿Ya? Entonces, si este integrando fuera densidad, entonces tendríamos pues la masa del sólido. Entonces, la integral triple, ahí está la integral triple. Ya. Pero también podemos calcular el volumen de este sólido. Ya, solamente el volumen de este sólido. Ya, el volumen del sólido limitado por el plano, ahí está el plano, con los planos coordenados. Ahí está, un plano corta al eje Z en C, corta al eje X en A y al eje Y en B. Entonces, con los planos coordenados, o sea, el plano XY, el plano YZ, el plano XZ, ya definen este tetraedro, ¿no? Este tetraedro, cuyo volumen se desea conocer. Y acá está descrito, ¿no? X varía de 0 hasta A, Y varía, Y varía, Y varía, acá, Y varía desde esta línea hasta esta línea de acá, ¿no? O sea, así. Ya como me dan el plano, entonces estoy en el piso, por eso Z vale 0, entonces simplemente queda despejar 1 menos X sobre A. Ya, ahí falta algo, ahí falta la B. Falta la B, una B falta. Ya. Entonces, queda de esta manera definida Y, ¿ya? 1 menos A, 1 menos X sobre A, por B. Entonces, listo, va. ¿Y Z de dónde varía? Del piso hasta el techo. ¿Pero el techo quién es? El techo es el plano. El techo es el plano. Ahí está el plano, mira. Z igual a todo eso. Entonces, de aquí despejo Z, ¿no? Ahí todavía falta también la C, ¿no? Falta la C ahí. Falta la C. Entonces, será del piso hasta el plano. Ya. Entonces está mejor escrito ahí en los integrales. Entonces el volumen ahorita. Y entonces acá tengo que, ya ahí tengo lo siguiente. Y entonces el volumen será pues, ¿no? La integral desde 0 hasta, perdón, acá Z, desde 0, ¿no? Desde el piso al plano, perdón, claro, al plano, del piso al plano, muy bien. Y desde 0, desde aquí hasta la curva, hasta ese segmento que va de A a B, ¿no? Ahí está. X de 0 hasta, listo. Y ya, bueno, acá vale 1, ¿no?
la función densidad. Entonces solamente calculamos el volumen. Aparte que no olvidemos esto de acá, ¿qué significa? Esto de acá, todo esto de acá es diferencial de volumen. Entonces la integral está sumando pequeños volúmenes. Por eso tenemos el volumen total. Ya, el volumen total. Y entonces hay que calcular esta integral, que me da el volumen ya, de esta región. Integro respecto a z. Bueno, ahí está. C salió. Ahora integro respecto a y. Ya, acá respecto a y, listo, integrado respecto a y. Evalúo de 0 a b menos x sobre a. Ahí está. Listo. Evalúo, queda así. Queda solamente la x. Sigo evaluando a b sobre 6. Ese sería pues el volumen ya, de la región D. Entonces, integrales triples para evaluar volúmenes. Ciertamente está establecido acá en la parte teórica, ¿no? Cuando nosotros deducimos, ¿no? Aquí. Ya. Aquí, entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando f vale 1, suponiendo que esta f vale 1, entonces estas tres sumas que estarían sumando volúmenes. Estarían sumando volúmenes, ¿no? ¿Cierto? Estarían sumando volumen, ¿no? Solamente estas cosas están sumando. Y eso me daría, pues, el volumen de la región D. Entonces, por eso hacemos que F sea 1 para tener el volumen. Entonces, el volumen estaría dado por hasta acá, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, D, estaría dando el volumen de la región D. Sería eso, ¿no? Se reduce a eso, el volumen. Ya, con cargo de corregir esa partecita, ¿no? Y a cambio de variable en las integrales triples. Cambio de variable. Acá tenemos una transformación T en general, ¿no? T, ahí está. Esta región D en esta región acá. Entonces, este sólido en este sólido. Y ya pues hay una transformación, ¿no? Aquí está de esa manera. UBW. UBW. X, Y, Z. Bueno, como tengo la transformación T, entonces tengo su jacobiano. Puedo calcular su jacobiano, como ya sabemos. Y también sabemos algo, ¿no? Algo de manera empírica, que las diferenciales, ¿no? Que los volúmenes, que las áreas, ¿se acuerdan? El área de un elemento infinitesimal y un elemento infinitesimal de aquí. Las áreas están conectadas con el jacobiano, ¿se acuerdan? Las áreas. Sucede que los volúmenes también están conectados por el jacobiano. Entonces, multiplicando por f a ambos lados y sumando, arribamos a esto de aquí. Ya, a grosso modo sería eso. Entonces, aquí, la integral acá sobre e, ya,
La integral sobre E. No olvidemos acá la región E, ¿no? La integral sobre este volumen. La integral sobre esta región es igual a la integral sobre esta región. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Con algunas variantes, ¿no? La integral sobre la región E, sobre la región de llegada, es igual a la integral triple sobre la región de partida. Pero, si bien estamos acá en X, Y, Z, acá estamos en U, B, W. U, B, W. Ya, prácticamente, y jacobiano, mire, jacobiano. Ya está, el jacobiano. Y el volumen de E, ¿cómo sería? El volumen de E sería, como ya dije, cuando F vale 1. Si F vale 1, ¿qué va a quedar? Simplemente diferencial de volumen, ¿no? Ahí está. Diferencial. Acá estoy sumando volúmenes, ¿no? Volúmenes pequeñitos, infinitesimales, estoy sumando. Sumando todos esos volúmenes pequeñitos me da el volumen total, que es de la región E. Por eso volumen de E. Pero como F vale 1, esta F vale 1 y esta F vale 1, solo queda el jacobiano. Solo queda el jacobiano por la diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W. El jacobiano. Entonces, si quiero conocer el volumen, puedo usar la otra región, la región de partida, pero con el jacobiano. Podría ser más fácil esta integral que esta otra. En ese sentido, uno inventa métodos no para complicarse la vida, ¿no? Ni los cálculos, sino más bien para facilitar cálculos. Para facilitar cálculos. Entonces ahí está. Volumen de E se puede calcular sobre la región E o sobre la región D. Si queremos calcular sobre la región D, requerimos del jacobiano. El jacobiano. Para eso necesitamos conocer la transformación T. A ver, veamos un ejemplo. Determine el volumen del elipsoide. Ahí está, mire, el volumen del elipsoide. Y ya. Entonces voy a construirme la transformación. Para eso hago U, hago B y hago W. De esta manera, mira. U, B, W. Despejo X, que será AU. Despejo Y, que será BB. Despejo Z, que será CW. Listo. Esta es la transformación, miren. Transformación. En el mundo, U, B, W, a ver, elevo al cuadrado y sumo, me da 1. Ya. Es una esfera. En la transformación T, ¿qué es lo que ha realizado? Que esta esfera se ha estirado un poco hacia estos lados y se ha convertido en esta elipse. Entonces, consecuencia de la transformación es que tenemos la elipse. Y es la elipse, ¿no? Que está aquí, ¿no? Acá. Esta elipse de aquí. ¿Cierto? Según las ecuaciones, ¿no? Que tenemos. Y ya. Me pide calcular el volumen de la elipse. Bueno, para eso, a ver, según las fórmulas, volumen de la elipse será pues esta integral y esta integral de acá. Bien, pues acá necesito el jacobiano, mira. Entonces calculo el jacobiano de la transformación T. Jacobiano, aquí está el jacobiano. Ya, entonces, como sabemos, derivada direccional de X, acá está, derivada direccional de Y es esta fila, derivada direccional de Z es esta fila. Listo. Acá es X, Y y Z. Calculo, es ABC. Muy bien, entonces trabajo con esta. Ya trabajo con esta integral. Ya, creo que me he equivocado en la notación. Ya, esta es la región D.
es la región D. Bien, entonces reemplazo el jacobiano, ahí está, ABC, listo, sale ABC, ya, sale ABC, A, B, C, sale, ¿y qué queda? La región D, ya, diferencial de U, diferencial de B, diferencial de Z. Y esto de acá es prácticamente el volumen en este mundo de la región D, que es la esfera, ¿no? La esfera, ahí está. 4/3 de pi por radio al cubo, que vale 1. Entonces, volumen de D ya está, 4/3, y finalmente se llega a esto de acá, que sería el volumen de la elipse. Ya, el volumen de la elipse. Y así, pues entonces una transformación puede ayudarnos a calcular estas cosas. Bueno, lo que viene ya pues es seguir calculando más integrales. Más integrales. Y una vez que tenga estas integrales, la integral doble, la integral triple, presentaré más adelante otra integral, la integral de superficie. Y una vez que tenga la integral doble, la integral triple, la integral de superficie, estableceré conexiones entre ellas para crear nuevos teoremas, como el teorema de Green. Ahí todavía presentaré otra integral, las integrales curvilíneas. ¿Ya? Y así estableceremos conexiones. Bueno, creo que ya debemos prepararnos para la previa. ¿Ya? Entonces, pues lo dejamos aquí. Bien, jóvenes, entonces seguimos calificando y ya estaremos en contacto, ¿no? Cualquier cosa, siempre por correo. Bien, entonces, estudiar integral doble, integral triple. Dejamos de compartir y ya pues, ojalá que el equipo de Keiko gane. No. Profesor, Bien, ¿podría subir su cuaderno, por favor? Algo ya, de... ya, perfecto, ya. Y también la asistencia, en los próximos 5 minutos lo programo, ya, porque creo que me he olvidado. La asistencia, en los próximos 5 minutos, ya, lo programo. Listo, entonces nos estamos viendo. Chao, chao. Ya.